El comercio y la generalidad de los rotativos de nuestro país y de la región, yo diría del mundo, están transmitiendo la alerta sanitaria internacional por la expansión del virus Zika. Han habido en las últimas horas decisiones muy importantes, especialmente en la Organización Mundial de la Salud, que ha cumplido una sesión extraordinaria. La medida ha sido adoptada con esta alerta generalizada en horas anteriores. No hay evidencias definitivas sobre la alerta sanitaria internacional por la expansión del virus Zika. Sin embargo, desde el Reino Unido se está probando la manipulación genética de embriones humanos. ¿Qué quiere decir esto? Y le pedimos a usted y a todos los galenos, personal que técnica y profesionalmente está vinculado al Ministerio de la Salud Pública, un poquito de atención a esta información que nos llega y que nosotros la estamos propiciando con el apoyo del científico ecuatoriano, el doctor César Paz y Miño, a quien le tenemos ya en la línea telefónica. Y es que César, muy buenos días, saludando a nuestro científico invitado con roles académicos muy significativos en la Universidad de las Américas, en la UDLA. Se conoce, de acuerdo a este reporte, que en Gran Bretaña se está ya aprobando la manipulación genética de embriones humanos. Los científicos y numerosas organizaciones cristianas están alertando de que se abre la puerta a los bebés a la carta. Esto, entre comillas, es lo que dicen sectores eclesiásticos y sectores especialmente protestantes y católicos, más los segundos. Bueno, en 1931, el inteligente escritor inglés Huxley, hijo y nieto de importantes biólogos, escribió Un mundo feliz, una obra en la inquietante novela futurista ambientada en 2540, como que el mundo se hubiera trasladado a esa distancia, a esa época. Entonces, en 2540, quiero entender, el mundo estaría controlado por una dictadura benigna, virtuosa, en la que los embriones son modificados para ubicar a los seres humanos en diversas castas, cada una con su función preconcebida. No ha hecho falta ir tan lejos en el calendario para orillar el umbral del mundo que anticipó el visionario Huxley. Ayer la Autoridad de Embriología y Fertilización del Reino Unido dio permiso para experimentar con embriones humanos mediante modificación genética. Las autoridades británicas desoyen así a los 150 relevantes científicos de todo el mundo que el pasado noviembre suscribieron un manifiesto en el que solicitaban la prohibición de este tipo de prácticas que puede llevar a una alteración irrevocable de la especie humana. La decisión ha sido contestada también por numerosas organizaciones cristianas de defensa de la vida, que temen que se abra la puerta a la creación de bebés a la carta. El mundo se sitúa un poco más cerca de esta pesadilla que soñó Huxley, una élite más rica creando en el laboratorio seres humanos mucho más perfectos que los demás. El año pasado, justamente en Yusan, la Universidad de China, se había anunciado un experimento para corregir el gen responsable de la beta-talasemia, una enfermedad hematológica de carácter hereditario.
de 86 embriones manipulados, los científicos chinos aseguraron haber tenido éxito con 4, exactamente. Pero lo del Reino Unido va más allá, porque se convierte en el primer país del mundo que formalmente da luz verde a la manipulación de los genes humanos en laboratorio. ¿Esto con qué objeto, doctor César Pazmiño? Placer tenerlo en nuestras ondas, a efectos de poder ofrecer a nuestra audiencia el tamaño, la consistencia de este experimento que va a llevarse a cabo en breve. Entiendo que en el Instituto Francisco Crick de Londres, que había pedido la autorización el pasado mes de septiembre. Utilizarán óvulos de donantes, esto como características del experimento. Van a utilizar óvulos de donantes procedentes de manera voluntaria de clínicas de fertilidad. En el primer experimento se van a modificar unos 30 y se cree que en total se llegará a 120. Serán destruidos antes de que tengan 7 días y será ilegal implantar en mujeres esos óvulos manipulados genéticamente. Eso es lo que aclara el Instituto Crick. Y Crick alega que su experimento solo busca, comillas, un mayor entendimiento de los primeros pasos de la vida humana y poder ayudar a las parejas con problemas de fertilidad. Muy interesante este experimento. ¿Cómo lo entiende desde el lado científico nuestro crédito y valor científico nacional ecuatoriano, el doctor César Pazmiño? Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días, gracias por la entrevista. Yo creo que la visión que se está dando en los medios es bastante interesante por el tema de la manipulación de embriones, ¿no? Ya se esperaba justo para este año que ocurra este asunto, porque se venía discutiendo, se había pedido autorizaciones para que se permita justamente aplicar una técnica que fue desarrollada hace un par de años, que se llama, el nombre es medio raro, se llama técnica CRISP, y esta técnica es como cortar con tijeras moleculares del ADN y volver a editarlo, pues una técnica de edición de genes, en definitiva, borro y vuelvo a escribir información genética. Eso es lo que está encaminada esta técnica, que es la que se va a aplicar para lo que se ha autorizado en el Reino Unido por primera vez en el mundo, ¿no? Entonces esta técnica lo que hace es, en definitiva, ubicar genes que están alterados y para eso es lo que se quiere aplicar, y editarles para que estén bien y corregirlos. La misma noticia que tenemos acceso es que la intención no es tan dramática como lo planteó Huxley en el libro del Mundo Feliz, ¿no? Sino una intención de lograr primero entender cómo es el desarrollo de los embriones y cómo es el desarrollo de las personas, porque muchos de los productos de la fecundación se pierden en abortos. Hay un 50% de pérdidas embrionarias. Y entonces, primero se quiere entender por qué ocurre eso y por qué las parejas con infertilidad tienen problemas de infertilidad. Entonces, esa es, desde mi perspectiva, una aplicación positiva de lo que es la manipulación, lo que va a hacer, porque ya esto está, digamos, resuelto, se va a hacer y esto va a empezar a desarrollarse por esta estadounidense que trabaja en el Reino Unido, ¿no? Niakan es el apellido. Entonces, esta técnica lo que busca es, al final, también tratar enfermedades preimplantación del embrión después de una fertilización in vitro. Es decir, se hace una fertilización in vitro, se mezcla óvulo y espermatozoides en un tubo de ensayo, digamos así, y ahí se puede hacer diagnóstico de enfermedades primero,
y luego usando esta técnica de edición de genes que se llama la técnica CRISPR, corregir estas alteraciones. Entonces, una de las primeras aplicaciones está orientada a poder corregir alteraciones antes de implantar embriones en las personas que tienen algún embrión con un problema. Ahora es clara la noticia también que hasta que no se tenga certeza de que el funcionamiento sea adecuado, no se puede implantar embriones mientras no se tenga la certeza de que el desarrollo del embrión sea normal. Entonces, de todas maneras, pese a que se abre una puerta muy amplia en lo que es la manipulación genética, se ponen restricciones desde el punto de vista también científico y ético para que solo se aplique esta técnica cuando se tenga seguridad. El año pasado hubo una reunión de científicos en que discutieron la técnica CRISPR para ver los peligros de esta técnica. Y la conclusión de la reunión de científicos fue que esta técnica es una técnica muy bondadosa, aplicada de una manera ética, porque también puede haber la aplicación no ética de la técnica. ¿En qué consistiría la aplicación no ética, por ejemplo? Voy a ir un poquito más allá incluso de el tema, ¿no? La aplicación de esta técnica puede generar, por ejemplo, especies nuevas. Y uno de los problemas que se vio es que si es que esta técnica estaría en manos, digamos así, del terrorismo internacional biológico, podrían usar especies nuevas, bacterias nuevas, crear bacterias nuevas para una guerra biológica, pero no solo el terrorismo internacional, sino también cualquier país que quiera usar esta técnica para producir bacterias que sean útiles para una guerra biológica. Entonces, la moral ahí es de dudosa procedencia cuando yo tengo la técnica y no dejo que otros apliquen, ¿no? Eso es lo que más o menos concluyeron la reunión en esta internacional. Esta misma técnica es la que se quiere usar para la manipulación genética, es decir, poder cambiar la información esencial del embrión en los casos en que amerite hacerlo. Por eso es que creo yo que también tenemos que verlo un poco más abierto, el tema no tan cerrado como ya hay las voces de protesta de ciertos grupos que dicen que esto va a cambiar la esencia de la humanidad y etcétera. Yo creo que esa es una exageración desde la perspectiva de, en realidad, lo que se puede lograr en el laboratorio con la técnica CRISPR. La técnica esta de edición de genes, una técnica que de todas maneras actúa limitada en ciertas porciones de los genes, no en todos los genes. Entonces no es muy cierto esto de que se diga que vamos a tener bebés a la carta. O sea, vamos a tener la posibilidad de mejorar y de alterar la información genética dañina y poder desarrollar embriones que puedan vivir en definitiva sin la afectación de una enfermedad. ¿Quién supervisaría? ¿Quién supervisaría aparte naturalmente de los colegios, de la institucionalidad auditora que tienen las diferentes misiones científicas, organismos dedicados a inventos para la salud del ser humano? ¿Quién haría una constatación de que la modificación genética no esté rebasando, digamos, límites éticos, no? Le pregunto. Claro, todas estas técnicas que han sido desarrolladas de forma pionera, como en el caso de aplicación en embriones, pasan por comités de ética, ¿no? Y yo supongo que eso va a ocurrir cuando el momento en que se quiera aplicar esta técnica a modificación de embriones, tiene que pasar por comités de ética, tiene que pasar incluso por el consentimiento informado de las personas en las cuales se pueda aplicar un embrión que ha sido modificado con una técnica que cada vez está siendo más segura, porque también hay que anotar que la técnica se crea hace unos 3 años más o menos como aplicación directa,
en células humanas, y ha ido progresando y mejorándose la aplicación hasta tener una técnica bastante segura e interesante en lo que es edición de genes. Entonces tiene que pasar por comités de ética. La misma esta agencia del Reino Unido que controla todos los experimentos embrionarios es una de las agencias que va a controlar los procedimientos que se van a hacer. Esta autoridad regulatoria del Reino Unido, ¿no? Entonces, yo creo que este es un paso muy, muy importante para el desarrollo científico de la humanidad en realidad. A mí me da un poco de recelo que a veces en nuestros países, por visiones un poco oscurantistas en el tema científico, no son religiosas, sino oscurantistas, ¿no? No son de carácter religioso, que sería respetable. Pero sí, o sea, el tema religioso es una cuestión específica sobre el tema de manipulación genética. El tema de las necesidades sociales son otras. Las sociedades exigen que la medicina y la ciencia resuelva problemas graves para las personas. Y uno de estos mecanismos es la técnica CRISPR, que es una técnica que está sirviendo para solucionar problemas humanos. Y desde esa perspectiva deberíamos ver, no con un prejuicio sobre cómo está saliendo al mundo, que ya va el mundo feliz de Huxley, es lo que nos va a enfrentar. Entonces yo pienso que en eso hay que ser un poco más prudentes, porque la técnica está desarrollada para beneficio humano, para que se actúe en beneficio de enfermedades específicas. Por ejemplo, la aplicación en la beta-talasemia, que es una enfermedad que produce una anemia muy complicada que no responde a tratamientos, es un ejemplo muy bueno de cómo la técnica esta puede resolver una enfermedad específica y curar a un individuo. Y para allá va el desarrollo de la técnica. No es una cuestión de tantos, para mí, susto que tenemos que tener por el desarrollo científico peor en una técnica que ha mostrado cada vez mejor seguridad. ¿En qué consiste o en qué consistiría este experimento en el Instituto Londinense? Modificarían, primero dicen, unos 30 genes, y se cree que en total se llegaría a modificar experimentalmente unos 120. Van a ser destruidos antes de que tengan 7 días, y será ilegal implantar en mujeres esos óvulos manipulados genéticamente. Así es. Así dice el Instituto Crick, y alega que su experimento solo busca un mayor entendimiento de los primeros pasos de la vida humana para poder ayudar a parejas con problemas incluso de fertilidad. La estructura original de la vida es el ADN. Entonces, ahí, ¿cómo va a operarse para el caso concreto de encontrar solución para este virus que ya le tiene a la Organización Mundial de la Salud, César, en una situación muy tensa, ¿no? Y con una pandemia a ojos vista de la humanidad? Esto es complicado, y con todos los cuidados del Comité Nacional que ha habido también de bioética que tienen algunos países, el Santo Padre, el Papa, ha recibido también ya informaciones al respecto, y seguramente en las próximas horas dirá el Vaticano su punto de vista. Pero este instante es un asunto de hombres y de científicos alineados naturalmente a una ética que ustedes respetan internacionalmente. Esto, aparte de lo ético, ¿cómo operaría, decía yo, en el caso del virus que estamos tratando de encontrarlo, de buscarlo, de aniquilarlo en definitiva? Bueno, yo no soy un experto en el tema del virus Zika, pero la técnica CRISPR es una técnica que se está tratando de utilizar justamente para muchas cuestiones, incluso defensa de enfermedades como infecciosas como el mismo VIH, ¿no?
el SIDA, que se está tratando de modificar información de los individuos para que puedan defenderse contra enfermedades. Entonces, pero todo esto está a nivel de laboratorio, está a nivel de cuestiones in vitro, en platos de investigación, digamos así, no en individuos aún, porque la técnica todavía no se la maneja a ese nivel de una manera tan segura como sí ocurre en cambio en el tema de la manipulación de células humanas de embriones, que conocemos bastante sobre el tema de cómo podemos aplicar esta técnica para evaluar la información de los embriones. En definitiva, ¿qué es lo que hace la técnica? La técnica, si yo tengo digamos, voy a usar una frase que uso comúnmente cuando explico el tema de cambios genéticos. No, a los estudiantes. A los estudiantes. Si yo, por ejemplo, pongo una frase, ven que hoy hay sol, es entendida y todos estamos de acuerdo, pero si en vez de sol dice sal, ven que hoy hay sal, significa totalmente una cosa diferente. Y entonces la técnica CRISPR lo que hace es ubicar la palabra sal, cambiarla por la palabra sol, que era la correcta, y entonces corregir así la información genética que tienen las personas. Entonces la técnica está bien orientada en realidad a curar enfermedades. El tema a mí religioso no me preocupa mucho porque claro, o sea, no incluso el tema de la visión religiosa de católica es solo un sector. Porque, por ejemplo, en China se aplica la técnica, que tienen otra religión, se aplican las técnicas de estas, la manipulación genética no tiene ningún problema, ninguna prohibición, y justamente hay muchos investigadores que van a China a aprender las técnicas porque no hay las restricciones que tenemos a veces los occidentales. Entonces, la visión esta, yo creo que hay que verla más allá del tema de si es una cuestión religiosa o no, sino más bien una cuestión de ética y necesidad social de entender las enfermedades y tratar de curarlas con técnicas que la propia ciencia y la propia sociedad demanda para que ocurra que las personas se curen. Entonces, yo creo que si tenemos una técnica y una herramienta que nos sirva para curar a las personas, creo que tenemos que desarrollarla incluso en nuestro país, que todavía ni siquiera se ha discutido el tema de la técnica CRISPR. No tenemos la tecnología para hacerlo, eso es dramático. Espero que no pase, como ha pasado muchas de las cosas en este país, que primero las prohibimos antes de tener la técnica. Entonces esto ha pasado siempre. Sí. Prohibimos las técnicas de manipulación genética, pero ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlas. Entonces esa es una de las cuestiones contradictorias para mí en el desarrollo científico de un país que necesita desarrollar ciencia, y la técnica CRISPR es una técnica tan nueva, tan poderosa, que deberíamos más bien planear desarrollarla. Probablemente no este momento para manipulación de genes, pero de embriones, pero sí para desarrollar una cuestión que a los individuos les interesa, que es la salud. Pero la modificación genética en el caso de este virus, por sentido común, ¿hacia dónde apunta? Perdone, doctor. Me perdí. El experimento de este momento, mejor, le pongo de la siguiente manera. Quiero ver si modifica usted o alimenta su explicación tan buena, tan de excelencia y tan generosa. Si usted escucha el reporte de la televisión española, cómo nos llegó, para entender cómo la modificación genética de embriones humanos podría estar ofreciendo una respuesta al problema del Zika. El objetivo del experimento no es otro que conocer los genes que son necesarios para que un embrión humano se desarrolle con éxito y se convierta en un bebé sano. Así lo ha explicado la científica británica Cathy Niakan del Instituto Francis Crick de Londres, primer centro occidental en obtener permiso para la modificación genética de embriones humanos. Los experimentos solo podrán desarrollarse durante los primeros 7 días después de la fertilización, en las primeras etapas de desarrollo de los embriones, pero nunca podrán cumplir su ciclo de crecimiento y se declara absolutamente ilegal transferirlos a una mujer en tratamiento.
Quizás ahora podamos resolver problemas de infertilidad y conocer por qué se producen algunos abortos, dice el doctor Peter Sherrard. Hay, sin embargo, quien piensa que estas investigaciones son el primer paso para llegar luego a los llamados bebés de diseño. En cualquier caso, de momento solo se podrán utilizar embriones donados por parejas que tengan almacenados muchos con motivo de sus tratamientos de fertilidad. Es decir, que lo harán como una contribución a la ciencia, que es la única finalidad para la que han sido aprobados estos experimentos. Exa FM. Agregamos esto de nuestra parte desde la cadena F. Hace un año el Parlamento británico aprobó las técnicas de reproducción que permiten emplear el ADN de 3 padres para crear un ser humano. Las madres que presentan deficiencias en la mitocondrias de sus óvulos y por tanto están condenadas a transmitir a sus hijos graves enfermedades como la distrofia muscular, la ceguera y otras discapacidades, podrán repararlos con la ayuda del ADN del óvulo de una donante. El resultado es que el bebé tiene el material genético de su padre y de 2 madres. El futuro niño no será autorizado a conocer la identidad de la donante. El Reino Unido, un país donde el ateísmo está en alza y el cristianismo en retroceso, ha estado siempre en la vanguardia de las modificaciones en laboratorio del origen de la vida, doctor Paz y Niño. Con las dos cosas, ¿quedamos en qué? Adelante. Sí, mire, el tema voy a dividir en 3 cosas porque creo que estamos mezclando. Cosas diferentes. El tema del virus sí que es una cuestión aparte, es un problema infeccioso. No le he preguntado, porque ¿no? Usted me dice que no es experto en aquello. Sí, por eso no opina. Dejar eso aparte, digamos, ¿no? Yeah, okay. El tema de la manipulación de embriones, que es lo que la noticia que ha generado, digamos, este despertar con usted, y muchas gracias por permitirme hablarle, es el tema de la manipulación de embriones, ¿no? Y el otro es esta cosa que también es tan interesante, de que se puede introducir ahora material genético de una segunda madre, digamos así, para curar enfermedades. El propósito al final siempre es el mismo, curar enfermedades. Hay unas enfermedades que solo transmite la madre, que están en unos corpúsculos dentro de la célula que se llaman las mitocondrias. Las mitocondrias son las que nos dan la energía a las células, son las que nos crean, las que también degradan sustancias químicas como fármacos o como tóxicos. Las mitocondrias son importantísimas y solo se transmiten por vía materna. Cuando estas fallan, a la técnica esta que se hace referencia es que se saca estas mitocondrias malas, que sí se puede lograr, y se pone mitocondrias buenas de una segunda mujer, digamos. Entonces la madre tiene ella es la donante. Claro, la madre tiene las mitocondrias malas que son reemplazadas por una donante de mitocondrias buenas, por eso es que se habla de 3 materiales genéticos. Entonces, al final, es una manipulación genética similar a la que estamos enfrentándonos y hablando, pero con un componente extra, que es una forma, digamos, natural de hacer una manipulación genética. Es decir, saco un donante, pongo el material genético bueno, nuevo, y el niño nace bien. Lo que estamos hablando aquí con la técnica esta de manipulación de embriones es que se lo va a hacer de forma artificial, es decir, yo tengo como investigador la posibilidad de editar la información del ADN para que se lea de la manera correcta, es decir, tengo una falla, la edito y la lectura del ADN va a ser una lectura correcta y el individuo podrá nacer sin la enfermedad. Entonces, al final, la búsqueda de la salud es lo que comanda el desarrollo de estas técnicas. Y no las técnicas de reproducción por sí solas. Las técnicas es un complementado, ¿no? Es que para yo poder hacer eso tengo que tener técnicas de reproducción. De reproducción asistida, porque si no, no tendría... Pero ahí estaríamos hablando de crear por partes a un ser humano
y ahí vendrían las objeciones éticas, tal vez. Siempre y cuando no se altere la esencia del ser humano, porque lo que se está tratando es de corregir una enfermedad. O sea, si yo tengo la distrofia muscular, si yo tengo la talasemia, si yo tengo hemofilia, si tengo cualquier otro tipo de enfermedad que me va a producir un problema grave en mi vida, y yo tengo la capacidad de cambiar esa información a través de la manipulación, eso es totalmente ético. Incluso eso no tiene ni discusión en ninguna parte. O sea, si uno va a usar una técnica para para solucionar un problema de salud, las personas normalmente las aceptan, y por eso es que los comités de ética también aceptan. Y la visión de este cambio es igual. O sea, puedo manipular embriones, primero quiero entender, porque no es que va a ser automático la aplicación en los seres humanos y en las parejas con infertilidad. Lo que está diciéndose es, queremos entender qué pasa para ver si esta técnica nos sirve para mejorar los problemas de fertilidad y abortos tan frecuentes que existen en las parejas, y poder curar enfermedades antes de poner a un embrión que venga con un problema. Esa es una de las cuestiones que las parejas que se someten a fertilizaciones in vitro demandan. Es cómo sé que el embrión que me van a poner es un embrión que está sano. Y por eso se desarrollan estas técnicas. Hay técnicas que se llaman de diagnóstico preimplantación de embriones, es decir, antes de que se implante el embrión, se diagnostica si el embrión está bien o no. Y eso Perdone, doctor, háganos entender, cuando ingresan los embriones en experimento, los embriones ya manipulados a un organismo de una madre, entran estos ya cargados, digamos, con alguna afectación o prohibición para que ingrese el Zika, por ejemplo, para ir directo al grano. ¿Cómo no tiene van nada que ver? A ver, esta no parte. No tiene nada que ver. El tema el Zika no tiene nada que ver aquí. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El tema de la Pero ¿para qué hacemos la manipulación para combatir al Zika? Para curar otras enfermedades, ¿no? Yo no he hablado de Zika. Yo he hablado de otras enfermedades. La aplicación, no obstante, se va a dar este momento frente a esta posibilidad de pandemia. En este momento no tiene ninguna relación, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Ya. Van a hacer otros experimentos para ver si es aplicable, hacer modificaciones para evitar que el Zika entre en el vientre y en la placenta de una madre, o perfure la placenta, como dice. El virus del Zika, lo que ocurre con el virus del Zika es que puede pasar al embrión. Una vez que ya está embarazada atraviesa la placenta, una vez está embarazada, hay una cosa que se le conoce como la barrera materno-placentaria. La placenta es una defensa. Y entonces este virus tiene la capacidad de penetrar y pasar al embrión. Y se dice que uno de los efectos del Zika es que produzca problemas de formación en realidad de la cabeza, produciendo microcefalia, cabezas muy pequeñas que traen consecuencias en el desarrollo infantil y por supuesto en el desarrollo psíquico de las personas. Donde no se habla directamente este rato de la manipulación de productos ya formados para curar una enfermedad que es infecciosa. Este momento no se ha hablado de la técnica CRISPR. Pero van hacia allá, ¿no? El tema es que si logramos entender en dónde se mete este virus, en los embriones ya desarrollados después de una fecundación y que están en el útero de la madre, si logramos entender y esta técnica sirve para estimular la defensa de los individuos o sirve para bloquear al gen morboso del Zika, del virus, probablemente sea una técnica que se la puede usar, pero las investigaciones no se han orientado este momento hacia allá. Las investigaciones se han orientado a enfermedades mucho más dramáticas, digamos así, desde el punto de vista de la afectación del material genético directo de un embrión.
por ejemplo, la beta-talasemia, que es lo que hace referencia, pero hay otras. Hay la distrofia muscular, hay la fibrosis quística, hay el enanismo acondroplásico, hay el síndrome de Marfan, hay un montón de enfermedades que se podrían corregir a través de la edición del material genético. Pero esta edición, para que no produzca daño, tiene que hacerse muy temprano, y por eso es que se la hace a nivel de fertilización in vitro, es decir, tengo un óvulo que me donan, tengo un espermatozoide que me donan, los mezclo en un frasco de cultivo y ahí corrijo el daño. Y una vez que he corregido el daño, le puedo volver a implantar en el útero de la madre para que desarrolle un individuo. Eso todavía no está aprobado. Así es. Lo que está diciéndose es que simplemente a nivel in vitro, a nivel del plato de cultivo del embrión, se va a llegar hasta el día 14 de desarrollo del embrión para ver qué produce la técnica de manipulación, a ver si es segura o no. El tema está aquí, claro, de discusiones qué pasa, por qué se va a usar embriones. Y claro, los científicos han dicho, mire, tenemos más de 2 millones de embriones congelados en los centros de fertilización, de los cuales pasados los 2 años ya no son viables. Si uno, pasado un embrión 2 años de congelado, lo pone en el vientre de una madre, ya no desarrolla porque ya no es vital. Nadie se le ocurre poner un embrión pasado de 2 años en el útero de una madre para que desarrolle, porque se sabe que no va a producir nada. Entonces, ¿qué es lo que dijeron los científicos? De estos embriones que están guardados y que ya no son viables, permítanos usar unos para ver cómo podemos usar la técnica CRISP, esta técnica de edición genética, para ver si puede ser útil para corregir daños de enfermedades graves de los seres humanos. Y eso es lo que el Reino Unido hace, que es vanguardista en el tema de desarrollo científico, y dicen sí, hágalo nomás, porque eso va a ser beneficioso. Es lo mismo que pasó con el tema de la clonación de la oveja Dolly. Los primeros que hicieron fueron en el Reino Unido, porque son vanguardistas en el desarrollo de la ciencia, que luego es útil para el resto de la humanidad, porque aquí se habla de una técnica que va a ser útil para las personas. Entonces yo creo que eso tenemos que apoyar. Tenemos que, como sociedades, abrirnos la mente para que las técnicas que sean buenas se apliquen en la sociedad, y ser muy cautelosos y cuidadosos de censurar esas prácticas, claro, sí. Pero también que estas mismas técnicas las sociedades tengan la posibilidad de criticarlas y denunciarlas cuando están mal aplicadas. Y de auditarlas, claro. Exacto, entonces esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Muy bien, doctor. Ha sido un gran aporte para la orientación de mis amables oyentes. Estaremos a la expectativa y obviamente en ese seguimiento periodístico, eminentemente periodístico, de un invento que podría estar a las puertas. Estaremos para consultarle, molestando su atención, doctor Paz Miño. Un abrazo. Gracias, Gonzalo. Igual, que esté bien. 7:30 minutos de la mañana, flat. Caso